Vamos a hablar ahora sobre lo que es la dureza del corazón. Un corazón endurecido trae consecuencias espiritualmente hablando. Una actitud de dureza, una actitud que persiste en algo y que no quiere ceder a esa situación. Eso trae consecuencias a nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo nos habló de la actitud correcta de corazón que nosotros debemos tener. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Por lo tanto, el tener una actitud de mansedumbre es una actitud correcta que nos va a llevar a tener un corazón manejable, un corazón moldeable en las manos de Dios, para que Él pueda hacer de nosotros esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque una vez que venimos a Él empieza a transformar nuestra vida, Él transforma nuestro corazón. Pero para eso nosotros debemos entregárselo a Él, para que Él haga ese trabajo en nosotros. Y también aprender una actitud humilde delante del Señor, abandonando toda actitud de orgullo, toda resistencia, toda arrogancia, para que nos revistamos de humildad y de amor, y que eso sea el vínculo perfecto que nos lleve a una buena relación con Él, para que recibamos la bendición de poder ser transformados, de poder ser bendecidos, para vivir una vida conforme a su plan. Pero vamos a aprender ahora lo que es la dureza del corazón y qué significa esto y qué consecuencias puede traer a nuestra vida. Primero vamos a definir lo que es dureza. Tenemos que comenzar definiendo conceptos para saber a qué nos referimos al decir dureza. Se entiende por duro, puede ser alguna cosa, un material que ofrece una gran resistencia para ser ya sea rayado, penetrado, deformado o cortado. Es algo que no es mullido y que no es flexible. Aquí, digamos, encontramos diferentes escalas en cuanto a la dureza y vamos a ejemplificarlo con minerales y con metales, con piedras que nosotros encontramos en la misma naturaleza, del 1 al 10. El más blando es el talco en la escala de Mohs. El talco es un mineral, ¿verdad? Que tiene el valor 1 que se le ha asignado en esta escala de dureza de Mohs, que tiene el menor patrón de dureza posible. O sea, es algo que todavía se puede trabajar porque su grado de dureza no es tan grande como el diamante. El diamante tiene el 10, ¿verdad? En esta escala de Mohs tiene el mayor grado de dureza. Para poder trabajar el diamante se necesita sierras mecánicas, láseres. Las piezas separadas se redondean después de la decisión y a esto se le llama torneado o redondeado. O sea, tiene que pasar por un proceso más difícil. O sea, ahí nosotros podemos entender que entre mayor grado de dureza tiene un metal, un material, el proceso es más fuerte. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Se podría decir que es un proceso doloroso. Es un proceso de transformación donde somos pasados por fuego, donde somos pasados por diferentes procesos a fin de eliminar esa coraza, de eliminar esa resistencia y que podamos ser moldeables y manejables por Dios. Desde el momento en que yo decido renunciar a una dureza, porque esto espiritualmente hablando, la dureza trae consecuencias como vamos a aprender, pero desde el momento en que yo decido abandonar esa dureza, el Señor empieza a hacer ese proceso en mí para bendecirme. Aunque va a ser un proceso difícil y doloroso, Dios está obrando en nosotros. Dice su palabra ya en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado
y aquí todas son hechas nuevas. Él hace algo nuevo en nosotros. Él hace algo nuevo en usted y en mí. Desde el momento en que nosotros nos rendimos a Él empieza a obrar, Él empieza a transformar, Él empieza a cambiar esas actitudes, esas resistencias para que nosotros tengamos esa bendición que Él quiere traer a nuestra vida. La mansedumbre es un fruto mismo del Espíritu Santo que nos permite ser manejables y moldeables en su mano a fin de ser transformados, a fin de ser cambiados por Él, ¿verdad? Igual nosotros en el cuerpo humano también tenemos tejidos duros, muy duros. No crea que solo los huesos son duros, también en nuestros dientes. El esmalte de nuestros dientes, el esmalte dentario, es el tejido más duro de nuestro cuerpo. Cualquiera hubiera pensado que es el fémur, nuestro hueso más largo, el más duro, pero no es así. ¿Verdad? Son en nuestros dientes, nosotros encontramos el tejido más duro de nuestro cuerpo y es el esmalte. Un diente tiene tres capas que es esmalte, dentina y pulpa. Y el tejido más duro es el esmalte. Eso que usted mira ahí cabal en sus dientes, cuando usted sonríe, esa primera capa es el esmalte y esa es la capa más dura que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, espiritualmente hablando, nosotros vamos a encontrar que esa dureza que se puede formar en nuestro corazón no es saludable, no es buena, que necesitamos eliminar esa coraza, que necesitamos eliminar esa caparazón de, así como una tortuga tiene esa caparazón, es necesario eliminarla, entregarla en las manos de Dios para que Él la transforme, para que Él la cambie y que el Señor sabe los procesos en el que Él nos va a ir llevando a fin de generar un cambio para bendecir nuestra vida. Así podemos definir la dureza del corazón en una actitud de resistencia al cambio, ¿verdad? Que quiere persistir en hacer lo que se le antoja y no quiere ceder a un cambio que se le quiera dar con el fin de bendecirlo. La misma palabra de Dios dice que el sabio ama la instrucción y la corrección y que será más sabio. Dice, ama el que se le corrija. En cambio, el necio aborrece el que se le llama la atención, aborrece la reprensión y quiere persistir en su necedad. Y eso lo lleva a una vida destructiva, ¿verdad? A una vida que generalmente aprenden de los golpes de la vida porque no quieren recibir una instrucción, no quieren recibir un consejo y a puro golpe pueden ir siendo transformados. Muchas veces esos golpes pueden generar un cambio. Por ejemplo, el hijo pródigo era un muchacho que él quería vivir la vida a su antojo, le pidió su herencia a su padre, va, malgasta todo y luego cuando él reconoció que esa dureza, esa resistencia, esa actitud lo llevó al fracaso y a destruir su misma vida y a destruir todo lo bueno que su padre había ganado para él. Y él reconoció, él dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, contra su mismo padre. Él reconoció su error, él reconoció su pecado. Él fue de nuevo delante de su padre, reconociendo esto, con un corazón diferente y transformado. Entonces nosotros debemos tener una actitud de que nosotros agradezcamos, porque el mismo libro de Proverbios nos dice que no dejemos a un lado el consejo de nuestro padre y no menospreciemos el consejo de nuestra madre, sino que tomemos en cuenta esos consejos de nuestros padres, que tomemos en cuenta el consejo que Dios nos da en su palabra, porque si Él nos está hablando ahí es porque nos ama y desea darnos instrucción, llenar nuestro corazón a fin de bendecirnos y guiarnos hacia una vida conforme a su voluntad. Un corazón endurecido, podemos decir también que es un corazón que se ha engrosado, es un corazón que se ha cegado, es un corazón duro que persiste en seguir un camino de pecado, un camino que quiere vivirlo de acuerdo a su antojo, de acuerdo a su humanidad y se niega a seguir la voluntad de Dios. Es un corazón que se ha petrificado, que persiste en una actitud orgullosa y terca. Este tipo de corazón es como una lesión crónica.
Es como una lesión asintomática que ya es como el leproso, ¿verdad? Que el leproso ya no sentía nada, se le andaba cayendo ya los músculos, los tejidos y ya no había ni siquiera dolor, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede con la lepra. Por eso es que ustedes ven en las películas que los leprosos hasta se amarraban con vendas sus miembros, sus brazos, sus piernas, porque llega un momento en que las carnes, los mismos músculos, pierden la inserción con su sistema musculoesquelético, pierden la inserción con sus huesos y se desprende todos sus músculos y ya no hay ni siquiera dolor. Se convierte en algo sin síntomas, es asintomático, es algo crónico que lleva mucho tiempo así. Entonces el corazón puede convertirse en una lesión de mucho tiempo, algo crónico, asintomático que ya ni siquiera se da cuenta de que está con esa sintomatología y que es algo destructivo porque lo está llevando a una vida muy lejos de lo que es el plan de Dios. Y si nosotros caminamos lejos de Dios, la misma palabra nos dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Si yo realmente quiero vivir una vida bendecida, una vida conforme Dios me la ha planeado para mí, Él como mi Padre y como mi Creador, Él desea lo mejor para mí, debo acercarme a Él y recibir el consejo que Él tiene para mí a fin de ser bendecido y transformado por Él. Vamos a estudiar brevemente tres ejemplos bíblicos de lo que nos hablan de la dureza del corazón. Y un ejemplo lo encontramos nosotros en el faraón, personajes que no reconocen de Dios, ¿verdad? Un faraón, una persona atea que no quiere reconocer de Dios. En la palabra nos dice en Éxodo 7:3 nos dice, y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, dice la palabra del Señor. Dios mismo le advirtió, ¿verdad?, a Moisés que iba a encontrar en Faraón un corazón endurecido, un hombre que vivía en una tierra pagana. Al decir pagana es una tierra con dioses ajenos, con dioses extraños, ¿verdad?, con mucha idolatría, que no reconocían de nuestro Dios, de nuestro Señor, no reconocían de Jehová Dios, no reconocían de Él. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Que Dios mismo, ¿verdad?, endureció como castigo ese corazón del faraón, ¿verdad? Porque en sí su corazón ya era duro y se oponía a Dios. Si nosotros ponemos atención a la palabra, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios mostró sus señales y sus maravillas a fin de que este pueblo reconociese que solo hay un Dios, Él mostró su gloria en medio de un pueblo idólatra para dar a conocer que solo existe un Dios. Él mismo eh, mostraba misericordia, ¿verdad? Cuando el faraón, al verse azotado por las plagas que abatieron la ciudad de Egipto, eso traía, ponía un poco él se le ablandaba el corazón y llamaba a Moisés y le decía, por favor, ora a tu Dios y dile que aparte esta plaga de nosotros, ¿verdad? Que sí voy a dejar que el pueblo vaya, que salga. Cuando Dios mostraba misericordia y retiraba esa plaga, ¿qué sucedía? El corazón de Faraón se volvía a endurecer. O sea, él, a pesar de todas las veces que Dios mostraba misericordia, él persistía en permanecer con un corazón endurecido. Y el permanecer así, eso trajo destrucción a su vida y trajo destrucción a su familia, pues hasta su hijo murió y trajo destrucción a toda esa nación. Entonces ahí vemos consecuencias de permanecer con un corazón endurecido, no reconocía de Dios, no ni siquiera reconocía la misericordia que Dios mismo mostraba, no reconocía de eso, no venía al arrepentimiento y persistía en esa actitud, ¿verdad? Lo que eso trajo destrucción tanto a su vida como a su nación también. ¿Qué más podemos decir? Otro ejemplo de dureza de corazón. En cuanto al matrimonio, Jesús mismo en Mateo 19, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Le preguntaron al Señor y repudiar a las mujeres. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí el Señor está hablando que en el plan de Dios está que el hombre y la mujer
permanezcan juntos toda su vida hasta que la muerte los separe, porque él mismo dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Sin embargo, eh, el hombre, por la dureza de su corazón, ya que estamos viendo que la dureza ciega los sentidos, que la dureza hace que se viva una vida conforme a la humanidad y conforme a nuestros propios instintos, no tomando en cuenta el consejo de Dios, que la dureza del corazón se enfoca en otras cosas menos la palabra, no quiere recibir el consejo de nadie, no quiere mucho menos el consejo de Dios. Y eso es destructivo tanto a nuestra propia vida como a la familia, como a una nación entera, como en el caso de Egipto, como acabamos de ver. Entonces la dureza del corazón es destructiva en la vida propia, es destructiva en una nación, es destructiva en el matrimonio porque la dureza del corazón puede destruir matrimonios. Y eso dice, por la dureza del corazón, Moisés permitió, ¿verdad?, repudiar a las mujeres, pero el plan de Dios no está en el divorcio. El plan de Dios es una relación de pacto, es una relación preciosa hasta que la muerte los separe. No es un contrato, es una relación de pacto. Es una relación que debe fundamentarse en la palabra para permanecer, para poder persistir, ¿verdad? Para vivir un matrimonio bendecido conforme el Evangelio nos enseña. ¿Qué más podemos aprender de la dureza del corazón? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que la dureza del corazón ciega los sentidos espirituales, no nos permite ver más allá. Por ejemplo, en Mateo 15, del 16 al 19, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que sale del corazón. El Señor está hablando aquí acerca de lo que contamina al hombre. Él se sorprendió de que sus mismos discípulos le pidieran explicación y le dice, ¿aún vosotros sois sin entendimiento? A la luz de la palabra, alguien que no ha conocido del Señor, nos dice allá en 2 de Corintios 4:4, nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Al decir incrédulo se refiere a alguien que todavía no ha creído y no ha depositado su fe en la obra salvadora de Cristo, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para podernos presentar justificados, reconciliados con Dios, aceptos delante de Él. Entonces, a eso nos referimos cuando dice la palabra incrédulos. ¿Verdad? Entonces el enemigo cega el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio, para que no resplandezca la palabra, ¿verdad? La luz del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo cega el entendimiento para que no haya comprensión de las escrituras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor empieza a quitar esos velos, empieza a ayudarnos a comprender por medio del Espíritu Santo. Él es, por eso dice su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él nos muestra la verdad de su palabra porque la misma palabra es lo que nos da el testimonio acerca de Él. Él mismo dijo, aquel que tenga sed, que venga a mí y que viva. Y el que crea en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y nunca más volverá a tener sed. Es ahí donde yo voy a ser saciado, es ahí donde yo voy a encontrar la verdad y el testimonio que la misma palabra, que la Escritura me da acerca de Jesús, revelando que Él es el Hijo de Dios, Él es mi Salvador y que Él es el medio de justicia que Dios ha establecido para acercarme a Él reconciliado. Y que una actitud de ceguera, ¿verdad? No me permite comprender esa palabra, está diciendo aquí. Y el Señor se admiró, ¿verdad? Que aún en sus discípulos estuvieran sin entendimiento. Por eso nosotros debemos rogar a Dios cada vez que leamos la palabra para que sea Él quien abra mi entendimiento y que Él me ayude por medio de la iluminación del Espíritu Santo
para comprender su palabra y ser edificado en ella. Mi fe se enciende en ella, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no esperemos más, ¿verdad? Cristo te ama y Él desea traer luz a tu vida, iluminar tu entendimiento y poner su palabra en ti, en tu mente y en tu corazón, para que su palabra resplandezca tu vida y que la verdad de Cristo venga a ti para traerte a sus pies y entregar una nueva vida y sanar el corazón, quitar la coraza y poner un corazón manso y un corazón humilde y transformar tu vida de acuerdo al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución de Dios a un corazón duro? Allá en Ezequiel capítulo 11, versículo 19-20 nos dice la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. La solución de Dios es quitar ese corazón endurecido, esa coraza, romper esa coraza y poner un corazón blando en cada uno de nosotros, un corazón manso y moldeable, para que andemos de acuerdo a sus ordenanzas, guardar sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos, a fin de que nosotros le seamos a Él por pueblo y que Él sea nuestro Dios, a fin de que nosotros reconozcamos de Jesús, quien es la puerta por la que entran las ovejas, para que usted y yo formemos parte de ese redil, de esas ovejas escogidas por Dios, porque es Él quien nos ha escogido, es Él quien se ha acercado a nosotros y Él ha venido a llamar y a buscar lo que se había perdido, dice el Señor en su palabra. Entonces Él es el único que puede sanar nuestro corazón. ¿Y qué tengo que hacer para recibir esa sanidad en mi corazón? Debo de venir delante de Él con una actitud sincera y de arrepentimiento, reconociendo que muchas veces he querido vivir mi vida tercamente conforme a lo que yo digo y no quiero ceder mi voluntad al plan que Dios tiene para mi vida. No he dejado tener un corazón moldeable a fin de llenarme de Él y seguir su dirección, sino que siempre busco hacer lo que yo considero correcto, sin decir, Señor, yo me rindo a ti y que tú me dirijas para hacer lo que tú tienes para mi vida, reconociendo que Él tiene el mejor plan, un plan correcto, un plan sabio, un plan verdadero y perfecto para mí. ¿Qué debo de hacer? Venir a Él con arrepentimiento y entregarle a Jesús mi vida, entregarle a Jesús mi corazón para que Él lo sane y le dé vida y ponga en mí su Santo Espíritu, quien me va a guiar a toda verdad y me va a enseñar lo más maravilloso que Él tiene para mí, me va a enseñar las maravillas de Dios, me va a enseñar de su palabra. Él va a restaurar por completamente mi vida y va a llevarme, ¿verdad?, a ser una nueva criatura en Él. Vamos a orar. Si tú eres esa persona que quiere transformar su vida, su corazón, ponerlo en las manos de Dios para que Él lo moldee y lo cambie, esa es la oportunidad de que vengas ahora y ponte de rodillas delante del Señor. Entrega tu vida y dile, Señor, yo me arrepiento de todo corazón por haber caminado todo este tiempo conforme a mi voluntad, por no haber aceptado consejo. He tropezado muchas veces, he fallado muchas veces, he sufrido y he derramado lágrimas por persistir en una actitud de terquedad. Pero ahora yo me arrepiento, Señor. No quiero seguir tropezando en la misma piedra, no quiero seguir persistiendo en el mismo error. Quiero que esta coraza de mi corazón desaparezca, que se quebrante ahora y que salga ese corazón blando que tú quieres poner en mí para ser guiado y manejable por tu Espíritu Santo. Quiero llenarme de ti, de tu palabra y conocer el plan que tú tienes para mí por medio de Jesús y seguirte a ti cada día de mi vida, reconociéndote como Señor, como Salvador, muriendo a mí misma, como tú dijiste, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame, negándome a mí mismo. Me niego a ser el que he sido y renuncio a eso con tal de seguirte a ti cada día de mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por sanar mi corazón. Gracias, Señor, por sanar mi alma y por recibirme como tu hijo, como tu hija. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.